Ok, en la primera pregunta tenemos dos gráficos en los cuales hay que determinar cuáles corresponden a una función biyectiva. Recordar que biyectiva significa que es sobreyectiva e inyectiva al mismo tiempo. En otras palabras, relación de uno a uno y nos sobran elementos. Cuando tenemos los gráficos no nos va a interesar lo de la parte de sobreyectiva porque aquí nunca van a sobrar elementos. Lo que nos interesaría es ver que sea relación de uno a uno. No es necesario hacer el diagrama, pero para la mayoría va a ser más simple de interpretar si lo convierten en un diagrama. Entonces, aquí tendríamos en el primero el 7, el 8, el 15 y el 14, que serían las, lo que corresponde al dominio de esta relación. Y luego tendría, o de esa función. Y luego tendríamos el 5, el 6, el 7 y el 9 para lo que corresponde a el codominio. Y la relación va del 7 al 5, del 8 al 6, del 15 al 7 y del 14 al 9. Como ven, aquí obviamente no va a sobrar ningún elemento y aparte es relación de uno a uno. Por lo tanto, este primero sí corresponde a una función biyectiva, que son las que podrían tener inversa. Luego, para este segundo, esta era la h. Para el segundo tenemos los elementos 5, 6, 7 y 8 en el primer conjunto. Y en el segundo tenemos el 15 de nuevo, solo se escribe una vez, el 10 y el 9. Y tendríamos que va del 5 al 15, del 6 al 15, del 7 al 10 y del 8 al 9. Y si vemos en este caso, en el caso de la G, como aquí tenemos que el 5 y el 6 tienen la misma imagen, este no sería biyectiva porque ahí ya no tenemos relación de uno. Como les dije, no es necesario hacer los diagramas, lo único que van a revisar es que no hayan repetidos. Primero pueden cerciorarse que no hayan repetidos en el X para comprobar que sí sea una función. En este caso aquí tenemos 7, 8, 15 y 14, no hay ninguno repetido. Revisan que no hayan repetidos en los Y. 5, 6, 7 y 9, como no hay repetidos, si es una biyectiva. Y en este otro caso revisamos las X para comprobar que sea una función. 5, 6, 7 y 8, no hay ningún problema ahí. Y luego con las Y, 15, 15 tenemos este repetido. Por lo tanto, no va a ser una gráfica de una función, un gráfico, perdón, de una función biyectiva. Entonces, ¿cuáles son una función biyectiva? Solo lo. Y eso es lo que tienen que hacer ahí. Como les dije, no es necesario lo del diagrama. Pueden nada más revisar que no hayan repetidos como acabo de hacer. Siguiente pregunta. Considero las siguientes funciones y tenemos aquí el criterio de una función que es cuadrática porque tenemos x a la 2. Las cuadráticas son las que tienen esta forma. Son parábolas y en este caso lo que nos van a preguntar es cuáles tienen inversa, es decir, cuáles serían biyectivas, lo mismo que la pregunta anterior. Recuerden que en la cuadrática, al tener esta forma, no va a tener inversa si está completa, porque vamos a tener demasiados puntos en los cuales tenemos varias preimágenes con la misma imagen. Es decir, la misma situación que teníamos aquí. Varias preimágenes con una sola imagen. Entonces, esta no va a ser una función que pueda tener inversa. En el siguiente caso es una lineal, las lineales tienen forma de recta. Entonces, en esta siempre va a intersecarse solamente en un punto cualquier línea horizontal que tratemos de hacer, lo que significa que es una relación de 1 a 1 como en esta primera que teníamos aquí arriba. Por lo tanto, la segunda sí. En conclusión, si es una cuadrática, no va a tener inversa y si es una lineal, sí. Entonces, aquí la respuesta sería solo la 2, opción B. Pregunta número 3. Tenemos esta función y nos están pidiendo calcular el valor de f a la menos 1 de 5. Pero vean que el criterio que nos dieron es el de f y nos están pidiendo el de la inversa. Entonces recuerden que cuando yo tengo algo como f a la menos 1 o g a la menos 1 o f de x, siempre lo que está en este paréntesis va a ser la x. Pero esto es la x en la inversa. Y como aquí nos dieron la original, en la f original lo que vamos a cambiar es el 5 en la y, porque hay que hacerlo al contrario, porque estamos trabajando con la inversa. Entonces, como nos dieron el x en la inversa, en esta original va a ser la y. Entonces, ¿qué hacemos? Nada más escribimos 5, reemplazando la y, es igual a menos 4x más 16.
Y luego van a resolver esta ecuación. Entonces, aquí vamos a eliminar este 16 que como está sumando pasa al otro lado a restar. Y sería 5 menos 16 es igual a menos 4x. 5 menos 16 les va a dar menos 11. Y el menos 4 lo vamos a pasar a dividir al otro lado. Y quedaría que el resultado es esto que se simplifica y va a quedar 11 cuartos positivo. Entonces la opción correcta es la C. También, si gustan, pueden escribir esto que encerré aquí, tal y como está en la calculadora, y lo resuelven en la calculadora. El procedimiento sería, como dije, anotar eso tal y como aparece. En este caso 5 es igual, recuerden que tiene que ser el igual que viene aquí en la tecla calc, que es rosado, entonces se hace con alfa primero, a menos 4, x que está aquí en el paréntesis, también es rosado, entonces se hace primero con alfa, más 16. Cuando ya lo tienen anotado, lo siguiente es darle Shift, Calc, y luego aquí lo que les va a colocar es el último resultado. Aquí de casualidad, como esta es la última que hice, ya tengo la respuesta correcta, pero después de que le dan Shift Calc tienen que darle igual para que ya salga la respuesta. Y les va a aparecer esto, x es igual a esto de aquí. Sin embargo, nosotros estamos trabajando es con fracciones. Como esto no viene en fracción, lo que pueden hacer es usar la tecla ANS, que es para el último resultado, en este caso 2.75, le dan igual y eso ya se los va a pasar a una fracción, que sería 11 cuartos. La respuesta correcta, entonces la C. Y esa es la otra forma de hacerlo si no les gusta hacer las ecuaciones a mano. Pregunta número 4. Tenemos entonces otro cálculo. Revisamos, aquí nos están dando f a la menos 1 de x es igual a 20. Este 20 por lo tanto es una y en la inversa, pero en la original sería entonces la x. A la hora de cambiar entonces reemplazamos la x. Y es igual a menos 4 por x, que ahora es 20, más 16. Y eso sería todo. Resuelven esto y sería entonces menos 4 por 20 es menos 80, más 16 menos 64. O si gustan, nada más en la calculadora lo anotan. Vean que aquí ya no es una ecuación, es nada más hacer una sustitución simple. Entonces lo único que tendrían que hacer es colocar en la calculadora el menos 4 por 20 más 16 y eso les va a dar el menos 64, que es la respuesta. Ahí no tienen que usar nada de Shift Calc, eso es nada más para cuando nos queda una ecuación como en la anterior. Pregunta 5. Dice, si la función g está descrita como, y aquí tenemos que, recuerden que siempre lo que está entre los dos puntos y la flecha es el dominio, y lo que está después sería el codominio. Entonces nos dan que el dominio es 1, 5 y 7, y este es el criterio, 3 por x. Y nos están pidiendo el gráfico, pero no de g, sino de la inversa. Entonces aquí recordar que el gráfico de la función es la lista de los pares ordenados. En el caso de g, que es la que tenemos aquí para trabajar, sería 1, y su pareja. Luego 5 y su respectiva pareja, y el 7 y su respectiva pareja. ¿Y cómo los calculamos? Nada más sustituyendo. Aquí en la fórmula vamos a cambiar el 3 por un 1 y sería entonces 3 por 1, 3. Después 3 por 5, 15. Y 3 por 7, 21. Y este es el gráfico de G. Pero como pidieron el gráfico de la inversa, lo que hay que hacer es buscar la que tenga estos mismos números, pero invertidos. Porque en la inversa lo único que se hace es intercambiar la X con la Y. Entonces en la inversa sería el 3,1, el 15,5 y el 21,7. Y eso viene en la opción A. Entonces ese sería el procedimiento. En la número 6 nos estaban pidiendo un cálculo de valor numérico. Entonces, lo que hay que hacer es calcular cada uno de los datos que tenemos. En primer lugar, nos están dando esto que es una X, pero en la inversa, lo que significa que lo vamos a cambiar por la Y. Lo que nos quedaría, 3 es igual a 2x más 1. Y esto lo pueden resolver a mano o si gustan lo pueden resolver también en la calculadora. Y le dan Shift Calc igual y eso sería todo. Si lo resolvemos a mano sería entonces 3 y este 1 que está sumando pasa a restar. Es igual a 2x. 3 menos 1 va a ser 2 y hay que dividirlo entre este 2. Y por lo tanto 2 entre 2 da 1 y aquí tenemos el resultado. Nos dio 1. Para el otro nos están dando x y esta vez no es de la inversa, es de la misma. Entonces aquí sí lo vamos a cambiar por el x. Sería en este caso y es igual
a 2 por 2 más 1. Y 2 por 2 es 4 más 1, 5. Para el cálculo final, entonces, lo que hacemos es tomar el f a la menos 1 de 3 que nos había dado 1 y le vamos a restar el f de 2 que era 5. Y si a 1 le restamos 5, eso da menos 4, que sería la opción correcta. Y eso es lo que hay que hacer ahí. Número 7. En la número 7 dice, para la función h, cuyo gráfico es, aquí tenemos el gráfico, nos están pidiendo la preimagen de 5. Ok, recuerden que siempre vamos a tener preimagen con imagen. Entonces, si a ustedes les están pidiendo la preimagen, que significa x, obligatoriamente le van a tener que dar la imagen, que es la y. Solo que hay un detalle. Este 5 es una y en la función h. Perdón, este 5 es una y, pero en la inversa. Y aquí nos dieron la función h. Entonces, como aquí nos están dando la y en la inversa, en la original sería la x. Entonces, buscamos el 5 que corresponde a una x. Recuerden que es xy, x y y. Entonces, como nos están dando el 5 en la y, pero en la inversa, buscamos el 5 en la x de la original, que es esta de aquí. Y su imagen es 8. Entonces, marcaríamos la opción C. Y eso es todo. Nada más tener cuidado con el vocabulario y recordar que si menciona la inversa sería al revés. Aunque aquí dice y, como es en la inversa de la que tenemos, sería la x la que buscamos. La 8 es prácticamente lo mismo. Nos están pidiendo la imagen, que es la y, entonces nos tuvieron que haber dado la x. Pero como es la inversa de la que nos dieron, entonces en vez de buscar el 3 en la x, que sería este, buscamos el 3 en la y. Es este de aquí. Y su pareja, la preimagen es 2. Y así nos estaría quedando entonces el número 8. Ok, número 9. Nos pide el dominio de la inversa de g. El dominio son las x. Pero como aquí tenemos el original y nos pidieron de la inversa, sería al revés. En vez del dominio, que son las x, vamos a buscar el ámbito, que son las y. Por lo tanto, la respuesta sería 7, 8, 9 y 10, que sería la opción B. Cuidado, marcan la D, que en esto es un intervalo y el intervalo incluye todos los números, incluso los que tienen decimales. Por lo tanto, estaría incluyendo una infinidad más de números aparte de los que están aquí. Por eso esta no es. Y eso es todo lo que se hace en esa número 9. La 10 es prácticamente lo mismo que la 9. Dice, el ámbito de la inversa de P corresponde a. El ámbito son las Y, pero como nos están dando de la inversa y la que tenemos para trabajar es la original, vamos a calcular entonces el dominio, que sería el 1, el 2, el 3 y el 4. La opción A, por lo tanto. Pregunta 11. Tenemos entonces H, nos están dando el dominio y el codominio, pero como estamos trabajando con una inversa y aparte una lineal, sabemos que este va a ser el mismo ámbito en este caso. Dice que el dominio de la inversa de h corresponde a, ok, si aquí tenemos que esto de aquí es el dominio y este sería entonces el ámbito, como nos están hablando del dominio, pero en la inversa lo que hay que seleccionar es el que estaría en la posición del ámbito, que sería este de aquí. La opción A, por lo tanto. Pregunta 12. En la pregunta 2 entonces dice, ¿cuál es el intervalo en el que la función tiene inversa? Ok, recuerden que para que tenga inversa, esta en primer lugar no tiene, porque, por ejemplo, aquí tenemos dos puntos a la misma altura, dos preimágenes para una sola imagen. Lo que significa que hay que utilizar nada más una parte de la función. Okay. Por ejemplo, si nosotros eliminamos toda esta parte, entonces esto que nos quedó aquí sí tendría inversa, porque aquí va a ser imposible hacer una línea horizontal que se cruce en varios puntos. Lo mismo pasaría si eliminamos más bien esto que está antes. De aquí en adelante sí tendría inversa. Entonces lo que vamos a hacer es buscar en las opciones una parte de la función que no tenga ningún tipo de conflictos. Y lo que nos está dando conflictos principalmente sería esta parte horizontal. Entonces no puede incluir nada que vaya del menos 2 al 2. Puede ser del 2 en adelante o del menos 4 hasta el menos 2. Cualquiera de estos estaría bien.
Si vemos aquí las opciones, la primera dice que es del menos 4 al infinito, sería toda la función completa, por lo tanto está mal porque incluye esta parte y aparte de eso está incluyendo estos dos que no podíamos combinar. La siguiente dice que sería del menos 2 al 2, esa es la parte problemática, entonces obviamente esa no podría ser un intervalo en el que sí tenga inversa. El C dice de menos 4 a 2, sería desde aquí hasta aquí, incluye esta parte que marcamos que era problemática, entonces no puede ser. Y la D dice que es del menos 4 al menos 2. Incluye solo este intervalo en el cual sí estaría eh, correcto decir que tiene inversa. ¿Por qué? Porque aquí es imposible que hayan varios puntos a la misma altura. Entonces la opción correcta es la D. En la 13 es básicamente la misma pregunta. ¿Cuál es la parte problemática aquí? Todo esto que está a la misma altura. Entonces la opción tiene que dejar eso por fuera. La primera sería del 0 al 3, que del 0 es desde aquí hasta aquí, lo cual es correcto, solo que hay un pequeño detalle. Este punto viene sin rellenar, lo que significa que tiene que ir el intervalo abierto y aquí está cerrado. Entonces no puede ser correcta. En cambio, en la opción B, si tenemos el intervalo abierto como debe ir, entonces esta sería la opción correcta. ¿Por qué las otras dos no? Porque aquí comienza desde el menos 1 y eso está incluyendo la parte que no podemos trabajar, que es esta parte horizontal. Por eso no podría ser ninguna de estas dos tampoco. Número 14, lo mismo, un intervalo en el que tiene inversa. Con esto, en realidad, si trabajamos con los completos, sería cualquiera de las mitades. Podemos trabajar del infinito al 2 o del 2 al infinito. Y en las opciones tenemos aquí del 2 al infinito. Entonces, esta sería la correcta. Tengan cuidado y no equivocarse. Recuerden que siempre se trabaja con el eje X. Si alguno marcaría del menos 1 al infinito, estaría mal. Del menos 1 al infinito, de hecho, es el ámbito de la función. Ok, y así quedaría entonces lo que es la parte de marcar con X. Seguimos con lo de respuesta corta. Aquí hay que buscar el criterio de la inversa. Para eso, recuerden que lo único que hay que hacer es sustituir las X con las Y. Esta es la Y. A la hora de copiarlo en la inversa, la cambiamos por una X. 8. Y el X lo vamos a sustituir por una Y. Entonces nada más se copia esto tal y como está, pero cambiamos X con Y. Y luego hay que despejar entonces la Y. Lo primero sería quitar este 5, que como está restando, pasa al otro lado a sumar. Y x más 5 sería igual a 8y al cuadrado. Luego este 8, como está multiplicando, lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Quedaría 8 más 5 dividido, x más 5 dividido entre 8 es igual a y a la 2. Y ahora para eliminar este exponente, lo que hacemos es del otro lado sacar una raíz. Y x más 5 sobre 8 dentro de raíz sería igual a y. Cuando ya tenemos la y sola, podemos entonces dar la respuesta que sería f a la menos 1 de x es igual a la raíz cuadrada de x más 5 sobre 8. Y ese sería entonces nuestro resultado. Ahora la número 2, lo mismo. Vamos a sustituir entonces la x con la y nos quedaría x es igual a 9 menos 5y sobre 3. Lo primero que hay que eliminar es este 3, que como está dividiendo hay que cambiarlo al otro lado a multiplicar. 3 por x sería igual a 9 menos 5y. Luego, este 9 hay que cambiarlo de sumar al otro lado a restar. Entonces 3x más 9, menos 9. Ok, es igual a menos 5y. Y ahora este menos 5 que está multiplicando, lo pasamos a dividir. 3x menos 9 sobre menos 5 es igual a y. Y así ya estaría completo. Solo que recuerden que si gustan pueden eliminar el 5, que es, el negativo del 5, lo cual se hace cambiando los signos de lo de arriba. No es obligatorio, pero si fuera una de las preguntas de marcar con X, entonces vendría ya de esa manera. Porque no es usual dejar negativos en el denominador. Entonces lo que haría este negativo es cambiar los signos de lo de arriba y quedaría menos 3x más 9 sobre 5. Pero eso es opcional. Y así quedaría resuelto ese segundo. En la parte 3
Ya tendríamos entonces lo que corresponde a cálculos en los conos, para los cuales siempre pueden usar este mismo dibujo, donde tenemos radio, generatriz y altura. Entonces vamos a trabajar con ese triángulo colocando los datos. Dice, determina el radio de un cono, esto es lo que nos están pidiendo averiguar, si la medida de la generatriz, el radio aquí abajo, si la medida de la generatriz es 25 y la altura es 15. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Calcularlo mediante el teorema de Pitágoras. Como estamos averiguando un cateto, vamos a usar la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado. Y eso en la calculadora nos daría entonces el resultado, que sería 25 al cuadrado menos 15 al cuadrado. Y eso da 20, que sería la respuesta. Y eso es todo. Luego, en la número 4, otro de los mismos, donde dice determina la generatriz de un cono circular recto si se conoce que el diámetro es 13 y la altura es 22. Ok, la altura es 22 y el diámetro, que es el doble del radio, sería entonces 13, por lo tanto, el radio es 6,5. El cálculo va a ser lo mismo. Para calcular la generatriz usamos el teorema de Pitágoras. Lo que cambia es que como estamos averiguando la hipotenusa, lo que colocamos es el cuadrado de los catetos sumándose. Entonces sería 22 a la 2 más 6,5 a la 2. Y eso nos va a dar como resultado, en este caso, 22 a la 2 menos 6,5 a la 2, 21,01, que se puede redondear a 0,2. Y para la número 5, también es un cálculo de los mismos, dice determine la altura, estamos averiguando la altura de un cono circular recto si se conoce que la medida de su diámetro es 24 y la generatriz mide 20. En ninguno de estos es necesario el procedimiento ni el dibujo. Pueden hacer los cálculos en la calculadora y nada más escribir la respuesta. Entonces, en este podríamos hacerlo así. Dice, determina la altura de un cono circular recto si se conoce que la medida del diámetro es 24. Ok, si el diámetro es 24, el radio va a ser 12 y la generatriz es 20. La generatriz es la hipotenusa, entonces sería primero a la 2 menos el cuadrado del radio, que sería 12 a la 2. Y eso da como resultado 16, que sería la respuesta. Y en el examen pueden hacer solo esto, no es necesario hacer el dibujo ni que aparezcan los cálculos como hicimos aquí. Sin embargo, pueden hacerlo como prefieran. Luego viene la parte de identificación, donde primero nos está preguntando por la parábola. Recuerden que la parábola es la que atraviesa la altura, así que trazáramos la altura, van a ver que este plano se está cruzando con la altura. Por lo tanto, la parábola está en la... La hipérbola es la que es paralela a la altura. Si vemos aquí, si trazáramos la altura, en este caso, no se estaría cruzando y más bien es paralelo a la misma. Entonces, D sería la hipérbola. La circunferencia es la que es el corte paralelo a la base, es decir, el de la B. Y la elipse es el corte que no es paralelo a ninguno de los elementos que tenemos, que sería la C. Y así entonces queda resuelto la parte de identificación. Y luego tenemos los dos de resolución de ejercicio, que también es de los conos, pero aquí es donde trabajamos con este dibujo, que es casi el mismo de siempre, pero vamos a tener el corte paralelo para trabajar entonces con semejanza de triángulos. Y regla 3. Un cono tiene una altura de 18 centímetros, ok, la altura del cono es 18. Y una generatriz de 30. Generatriz es de 30. Dice, se hace un corte paralelo a la base a una altura de 6 centímetros. Ok, se hace un corte a una altura de 6 centímetros. Es decir, desde la base, una altura de 6. Determine el área de la circunferencia de corte. Entonces nos están pidiendo el área de la circunferencia de corte. Es decir, el área de la circunferencia que está aquí, donde estamos cortando. Para eso vamos a ocupar este radio. El detalle es que no tenemos el segundo radio o el radio principal.
Entonces, ¿qué vamos a hacer para averiguar este? Lo que vamos a hacer es trabajar con el teorema de Pitágoras, igual como hicimos en la parte anterior. Entonces, para averiguar ese segundo radio que no teníamos, primero vamos a colocar la raíz cuadrada de 30. Igual este cálculo no es necesario escribirlo, pueden hacerlo directo en la calculadora. Menos 18 a la 2. Resolvemos esa operación y tendríamos entonces cuánto mide ese radio. Raíz cuadrada de 30 al cuadrado menos 18 al cuadrado, y eso estaría dando 24. Entonces 24 sería la medida que tenemos aquí. Y ya con eso podemos trabajar, solo que hay un detalle. Ocupamos dos parejas y tenemos radio con esta 24 y aquí tenemos el 18, pero no tenemos la otra altura. Pero si todo esto mide 18 y hasta aquí hay 6, eso quiere decir que aquí nos están sobrando 12. Entonces aquí iría un 12 y ya podemos entonces colocar los datos. Colocaríamos el radio sobre el otro radio, que es 24, es igual a 12, porque tiene que ir el 12 de primero, porque estamos trabajando con el triángulo menor arriba, sobre 18, que sería la otra altura. Este 24 que está dividiendo lo pasamos a multiplicar y eso nos daría que el resultado del radio es 12 sobre 18 por 24, 16. Y luego lo que nos estaba pidiendo era el área de la circunferencia de corte. Entonces, para sacar eso, usamos la fórmula del área de una circunferencia, que sería r al cuadrado por pi. En este caso, 16 al cuadrado por pi. Y en la calculadora lo resolvemos para saber entonces el resultado. 16 al cuadrado, y recuerden que pi lo hacen con shift y esta tecla porque viene de color dorado, y va a ser 256 pi. Y así quedaría resuelto ese primero. En el siguiente dice, ok, igual también es de conos, entonces vamos a trabajar con el mismo dibujo. Hacemos el corte paralelo a la base. Y dice un cono tiene una altura de 26, ok, la altura va a ser 26. Y una generatriz de 45. Generatriz mide 45. Se hace un corte paralelo a la base a 10 desde la cúspide, ok. Esta vez si nos dieron el 10 desde arriba, entonces no hay que hacer la resta. Calcule la medida de la generatriz del cono menor. Nos están pidiendo la generatriz del cono menor, que sería esta. Este es mucho más fácil que el anterior, ya todos los datos están colocados. Tenemos generatriz y generatriz, altura y altura. Entonces, para el cálculo sería la generatriz dividida entre 45 es igual a la altura menor, que es 10, dividido entre 26. Luego este 45, como está dividiendo, lo pasamos a multiplicar. Y eso sería todo el procedimiento. En la calculadora nada más hacemos el cálculo, 10 sobre 26 por 45, y eso da 225 sobre 13. O si lo prefieren, lo pueden pasar a decimales, que sería 17.31. Y esto sería todo en esa segunda, con lo cual queda listo lo que es la práctica de examen.